Pues yo creo que esta pelea fue aún más vistosa porque fueron bastante igualados. Y bueno, la preparación fue bastante dura, cambiamos un poquito como de anterior, hicimos más pesas, digamos, más preparación física. Y después ya, como siempre, el boxeo lo que va es físico y el táctico. Entonces estamos ahí compaginando las dos cosas y yo creo que para esta pelea vine bastante mejor preparado. Pues yo creo que a lo mejor también balance declinó un poquito por mala suerte que tuve yo en primer asalto, que contaron una caída. No, bueno, no voy a decir que no hubo un toque y tal, lo que pasa es que claro, cuando te abren la cuenta ya en primer asalto, ya en la cabeza ya te pasan muchas cosas. Pero yo creo que incluso esta caída no me asustó ni nada, porque primeros 5 o 6 asaltos ya eran bastante bien claros para mí. Creo, y la gente que vieron la pelea fue bastante igualada, pero bueno, después ya haces lo que puedes y no depende de ti. Después ya muchas veces los árbitros miran un poco más perjudicado, pero bueno, a mí lo que pude lo hice. Después, como dice la gente, bueno, podría ser mejor, sí, pero podría ser peor también. Así que las cosas son como son. Enfrentamos con él 4 veces, 2 veces al principio de nuestra carrera profesional. Eso fue, creo que fue una vez en Viviero y otra vez en Lugo. Y tercera vez ya fui por europeo y ahora ya cuarta vez por otra europeo. Pues tú poco a poco vas cogiendo ranking, es decir, por cada pelea que haces profesional te dan puntos, entonces vas sumando puntos hasta que subes en un escalón entre los 10 primeros de Europa, por ejemplo, o después del mundo, claro. Entonces, entre los 10 primeros hay siempre un campeón quien puede elegir y ya depende del ranqueo que tienes, pues ya vas. Y muchas veces depende del campeón, si quiere pelear contigo o no quiere, que a lo mejor tú estás de segundo y él dice no, con esto no quiero, y entonces claro, tienes que esperar. Y bueno, vas entrenando como siempre y esperando oportunidad. Yo creo que violencia es cuando se pelea, tú peleas en cualquier sitio, que sea la calle, que sea cualquier sitio, pero sin ninguna reglas. Eso sí es violencia. Pero cuando te sales al ring hay solamente 2 personas, bueno, 3, incluso árbitro, claro. Pero hay 2 personas solamente y gana uno que es quien mejor. Y no es violencia ninguna. Y también desde cuántos años, cientos de años, que el boxeo siempre fue olímpico y será por algo también. Y el boxeo tiene sus reglas y si cumple reglas no es violencia, siempre una persona es mejor que el otro. El físico siempre puedes entrenar, el físico es correr guantes y poca cosa más, pero
Después lo que tienes aquí en la cabeza, eso es importante, porque la gente muchas veces dice, oh, es que el boxeo, claro, te pegan por la cabeza y no te piensas. No, no, es un error grave, muy grave, porque el boxeo es lo que cuando tú sales al ring tienes que pensar muchísimo, buscar los fallos del rival, mirarlo, a ver cómo hace esto para, digamos, para pillar a él. Tienes que saberlo y manejar cómo tienes que pelear con él. Y entonces, ¿cómo vas? Primer asalto, miras, dices, haga esto. Después ya, y a partir de ahí, pues vas controlando la pelea y digamos, montando espectáculo como tienes que hacer. Aquí, por ejemplo, en España, lo que entra normalmente 14, 15 años. Por ejemplo, pero yo, como soy bielorruso, en mi país la gente empieza con poco, con 10, 11, 12 años. Es un poco diferente, pero si tú tienes ganas, puedes empezar con cualquier edad. Un montón de chavales que empezaron con 25, 26 y llegaron alto. No significa, la edad no, son ganas. Son ganas lo que tienes que tener, lo principal. Pero también eso depende cómo trabajas. Por ejemplo, Chano y Manolo trabajan en este sentido muy bien, que antes había unas cuantas personas y ahora cada vez viene más al gimnasio. Viene mucha gente aquí a Sardinera y viene bastante gente hacia Dama también. I've got to be your man. Let me tell you why. 'Cause little baby girl, you love me right. Come on now, mama, just love me right.